Arqueomanía. Hermano neandertal. Estamos en una ventana que dice, es que ¿cómo distinguimos a los neandertales de nosotros? Y sin embargo, paradójicamente, genéticamente y morfológicamente, somos distintos. Somos distintos. Entonces, para mí esto es una paradoja nueva, no resuelta. Uno de los yacimientos peninsulares en los que se aprecia mejor la destreza ante el mundo natural que tuvieron los neandertales es Gibraltar. Uno tiene la sensación que está en un auténtico santuario neandertal y además muy datable, muy singular, por pronto la propia geología, ¿no? Tenemos África aquí al lado, empuja las placas entre Europa y va elevando, entonces esto se formó a nivel del mar, estamos 60 metros por encima del nivel del mar. Y esta evidencia, junto con todo lo que nos da de la conducta de los neandertales, qué hacían aquí, cuánto tiempo duraron, es un lugar único. Ahora creemos que siempre el mar estuvo aquí y no, en el periodo neandertal estaba muy retirado, ¿no? Claro. De hecho, ¿qué paisaje veríamos? La respuesta más simple es un Doñana. Un Doñana, un sistema de dunas con pinares, lagunas, un llano que llegaría hasta 4,5 kilómetros en su máximo. Va variando, evidentemente. De repente el Gran Peñón, que destacaría muchísimo, con una fuerza icónica tremenda. Totalmente. Tiene que haber tenido un atractivo increíble para estas personas, lo veían de lejos, lo identificaban, y luego estas grandes cuevas catedrales con esta cornucopia, digamos, de recursos a su disposición. Los trabajos avanzan año tras año en estas profundas cuevas junto al mar. La potencia sedimentaria del conjunto es inmensa. El descubrimiento de nuevas galerías interiores nos sitúa ante un escenario de una dimensión desconocida. Acabamos de vivir un auténtico privilegio excepcional. Al fondo de la caverna de Vanguard apareció hace poco tiempo una nueva cámara, descubierta por los arqueólogos. Es una cámara que llevaba sellada 40.000 años. Quiere decir que desde el periodo neandertal se selló en una auténtica cápsula del tiempo. Han aparecido ya huesos de diversos animales en superficie y unas garras que parece que fueron hechas ayer. Un santuario neandertal virgen que hemos tenido la oportunidad de conocer. ¿Qué estamos viendo ahora? Evidentemente hay fuego, pero un fuego muy extenso, continuará hacia allá. Extenso y muy delgado, ¿verdad? Sí, y muy delgado. Y no es un típico hogar que no encontramos en yacimientos neandertales, ¿no? Es mucho más extenso, pero claro, también está en arena y hay pocos hogares, normalmente se excavan en cuevas, en arcilla, etc. De estos niveles han salido restos de foca y de delfín, por ejemplo. Entonces, ¿es carbón o es posiblemente grasa de estos animales? Estamos en torno a 100-120.000 años aproximadamente. Son de los niveles más antiguos de esta cueva. Esto es un contexto de ecotono, digamos, de mar-tierra, tierra-mar. Y este es un ejemplo perfecto. Aquí nos sale, por ejemplo, dos especies de delfín. Estaban descuartizando el Tursiops truncatus y el delfín común. Nos sale foca monje, bastante, pero también nos han salido restos de atún, de un tipo pargo, de pescado, moluscos. Pero claro, junto a eso sale ciervo, sale cabra montés. Entonces es el ecotono perfecto, tienen de todo, tienen lo terrestre y lo marino, y lo están procesando aquí de alguna manera, porque la cantidad que sale es increíble. Una cosa es cocinar lo que cazas y el grupo se lo divide, y otra cosa es un procesamiento que significa algo casi industrial. Procesando digo porque nos salen, por ejemplo, y nos ha salido en delfín y foca, evidencia de cortes, donde ellos están descuartizando, y nos sale evidencia de que los huesos están quemados. ¿Qué están haciendo aquí exactamente? ¿Solamente cocinando o algo más? Podría ser, por ejemplo, ahumando carne para llevarla al interior. Una posibilidad, sería muy interesante si podemos demostrar eso. En el Abric romaní se encontró un trípode, la impronta de un trípode sobre un hogar. Ese trípode, según la morfología que tenía, la altura, las características que se presentaba, pensamos que se había utilizado para ahumar la carne. Sabemos que los neandertales no hacen acopio de alimentos,
no almacenan, pero probablemente sí pueden llegar a conservar algo de carne para los siguientes meses o incluso para preparar viajes entre un campamento y otro. Entonces, uno de los métodos probablemente fue ese, el ahumado de carne. ¿Pescaban los neandertales? Esa es otra interrogante. Sabemos que lo traían hasta aquí y en algunos momentos, por ejemplo, cuando estaban trayendo estos animales aquí, la costa no estaba aquí mismo. Hay una intencionalidad. Algunas personas sugieren son animales varados, posiblemente, pero que encontremos en un espacio tan reducido tantos individuos, a mí me extraña. Yo sospecho que tenían alguna técnica. Nos imaginamos esta situación en el contexto actual y el contexto antiguo, habría muchos más animales. Estamos en una parte baja de la cueva, muy externa. Bueno, habéis visto unas lasquitas superficiales y saltó la sorpresa. ¿Qué habéis encontrado? De todo. Parece que es un lugar donde los neandertales han ocupado estos pequeños huecos y están trayendo, descuartizando, utilizando diferentes tipos de presas. Sale toda la lítica, lo útiles que están usando, pero la diversidad es increíble en un espacio tan reducido. Y espectacular, por ejemplo, los restos de un águila en conexión anatómica. Eso es rarísimo encontrarlo, con la lítica al lado. Y bueno, un gran trofeo que parece un asta de un gran ciervo que tendremos que interpretar. Material terrestre, material marino, todo mezclado. Increíble. Ya sabemos en trabajos anteriores que con rapaces posiblemente también no solo consumo, usar las garras, las plumas. Y esto de aquí nos hace pensar. La excavación de esta rapaz, prácticamente completa en el nuevo yacimiento de la cueva de Vanguard, confirma las teorías de Clyde Finlayson sobre simbolismo y aves por parte de los neandertales. Clyde nos habló de ello hace unos años. Por las zonas de los huesos, por ejemplo, huesos de ala, donde salen los cortes, etc., está claro que la captura de estos animales, como águilas reales, no tiene nada que ver con consumo. Y la conclusión que hemos llegado a través de experimentos, etcétera, es que están cazando estos animales para sus plumas. Parece que tienen una selectividad, una preferencia por plumas de color negro, no sabemos por qué, pero nos demuestra también una capacidad para seleccionar diferentes colores. Y pensamos que están utilizando las plumas de adorno o para alguna función simbólica de señalización o de estatus, etcétera. Lo hemos encontrado en muchos niveles y es una práctica que ocurre a través del tiempo, no es algo casual. Esto nos habla de capacidades cognitivas, de cómo planificar. Esta gran rapaz está completa a falta de las garras, que probablemente se extrajeron para una finalidad que no conocemos. Lo que sabemos es que es una ave rapaz tipo mediano. Parece que puede ser algo como una águila carzada o algo al menos de ese tamaño. Está en conexión anatómica todavía, con que lo hemos podido sacar en un pedazo. Vuestro equipo de investigación revolucionó el conocimiento neandertal cuando dijo que utilizaban las plumas y las garras para adornarse. El neandertal se suponía que no se adornaba entonces, ¿no? Sí. Se podría confirmar que las garras las cortaron para adornarse entonces. Es posible. Sabemos que en Croacia, por ejemplo, las garras se han usado para diferentes cosas. Puede ser para un collar, que es lo que algunos piensan. No tenía la garra, pero sí tenía un elemento lítico muy importante. Pegado justo a donde está el ave, está la lítica. Un águila completa, sin garras, con una industria lítica, al lado de un gran trofeo de ciervo. En principio, así dicho, pues pudiera, ¿no?, tener una carga simbólica esa deposición. Es muy posible. Lo que nos estamos dando cuenta en los trabajos que hemos hecho en Gorhams y Vanguard es que, bueno, aparte del porcentaje altísimo que tenemos de diferentes clases de aves en esas dos cuevas, creo que tenemos una tercera parte de la avifauna de Europa. Algunas de estas rapaces, los neandertales están cortando los huesos en ciertas posiciones y no es simplemente para comer. Hay otras especies que se están comiendo. Junto a la rapaz se ha extraído una gran cornamenta de ciervo, fenómeno que también puede observarse en Abric Romaní y en Pinilla del Valle. Hemos recuperado 3 cabezas de ciervo adulto, de ciervo macho adulto, es decir, con sus cuernas, acumuladas, apiladas una encima de la otra,
y ahora estamos excavando las partes de otro cráneo que también tiene las cuernas. Eso nos ha llamado mucho la atención precisamente porque es un elemento que no tiene aportes alimentarios significativos. Normalmente se abandonan en el lugar de obtención, en el matadero. Aquí las han traído. ¿Por qué los han traído? No lo sabemos. Pero si hablamos de acumulación de trofeos, Pinilla del Valle es el yacimiento que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un uso ceremonial o simbólico de cabezas de grandes animales. Los ritos de la caza bien podrían estar detrás de este comportamiento. Hubo algo que fue la clave. Primero, no teníamos duda de que todo era antrópico, porque está con una gran presencia de herramientas líticas y además hay muchas marcas de percusión en fresco y eso no lo hacen los animales ni lo hacen la naturaleza, lo hacen los humanos. Pero lo que nos dio la clave de que además de ser antrópico era algo más allá de lo subsistencial, de lo estrictamente económico, de lo propio de la vida más cotidiana, fue la ausencia de partes esqueletales postcraneales. El hecho de que solo estuvieran los cráneos, y no solo que estuvieran los cráneos, sino que además no estaban las mandíbulas, y que incluso la mayor parte de ellos no presentaban más que algún resto incluso de los maxilares superiores, y la dentición que aparecía suelta era solo de los maxilares superiores. Eso es lo que más nos llamó la atención en el año 2010 y 2011, y luego hubo un momento para mí absolutamente seminal, que fue la aparición del primer cráneo de Stepanurhinus semithecus, que estaba perfectamente dispuesto, de una manera perfectamente horizontal y vertical, perfectamente colocado, y además tenía una serie de piedrecitas puestas con toda intención para que no se venciera hacia un lado o hacia otro. Eso nos dio que pensar que había sido depositado con toda intención, y al año siguiente, incluso por si nos faltara algo por ver, pues vimos que había yunques, que había percutores que habían servido para ese proceso. Vimos también que incluso uno de los cráneos de Uro aparecía directamente sobre un gran yunque de Neis, aportado claramente por los neandertales. Buscamos una explicación y por descarte vemos que solo puede ser algo que tenga un carácter ritual y por lo tanto que implica capacidad simbólica, que como digo, esto es lo que es realmente el cambio de paradigma en la evolución humana. Después, nuestra interpretación como santuario de caza es que en el grupo de cazadores-recolectores la caza es, en fin, lo más esencial de toda su actividad, sin ninguna duda. Luego es más discutible si esto puede interpretarse como trofeos de caza. Todas las actividades que hacen los cazadores-recolectores, la que nos parece más parsimoniosa es que sean trofeos de caza o algo muy similar, porque el objetivo de colocar esos cráneos en esa pequeña cavidad nos parece que el más elemental podría ser su exhibición, es decir, su acumulación, su colección para ser vistos, para ser contemplados, para ser recordados en definitiva. Pienso que es muy probable que también hubiera otro tipo de ritos, de magia propiciatoria, pudo haber ritos de paso, iniciáticos, pero yo creo que eso es una propuesta menos parsimoniosa que plantearlo como estrictamente trofeos de caza. Los Hadzabe de Tanzania son un buen grupo de cazadores-recolectores sobre los que aplicar la etnoarqueología. Enrique Baquedano convivió con ellos hace unos meses y pudo observar de primera mano cómo acumulan trofeos de caza. Algunos son grandes cráneos y otros más pequeños, pero las especies son siempre especies que para ellos son muy interesantes de cazar. Ellos tienen debilidad por cazar babuinos, papiones, y nos dijeron expresamente que los conservaban para recordarlos. For memory fue expresamente la expresión que utilizaron. Yo soy un entusiasta de la etnoarqueología, para que no quede duda. Naturalmente que hay que saberlo con ojo crítico y con espíritu crítico, y no hay que trasladar el actualismo como una verdad revelada, como una religión, eso es una obviedad. Pero que la etnoarqueología nos da pautas para interpretar las escenas que nos encontramos en los yacimientos que excavamos con grupos de cazadores-recolectores, no tengáis ninguna duda. Diana Gifford González dijo que es una herramienta inspiracional. La tenemos que utilizar para plantear hipótesis, no para plantear conclusiones, pero sí nos sirve para generar
unas hipótesis previas de salida. Después se tienen que corroborar con tu material arqueológico. Los trofeos que hacen los neandertales aquí los hacen aprovechando el interior de los sesos, es decir, comiéndose el interior de los sesos y las partes más comestibles, mientras que los Hadza, en el caso de los papiones y de los grandes kudus y de los jabalíes que hemos estado viendo en esta expedición con ellos, no, los guardan perfectamente. El Pleistoceno medio resulta un periodo fundamental para conocer y comprender la evolución de la humanidad. Así, mientras en Europa se desarrollaba el neandertal, en África convivían y evolucionaban diversas especies humanas que terminarían configurando el hombre actual. Hace unos 300.000 años, mientras los neandertales y los denisovanos desarrollaban técnicas y comportamientos complejos en Eurasia, en África se gestaba el llamado Middle Stone Age, conocido por sus siglas MSA, asociado a nuestra especie, los Homo sapiens. En ambos mundos se produjeron nuevas maneras de tallar la piedra, como el musteriense y comportamientos complejos. Estamos, quizá, ante la época en la que nació el simbolismo. ¿Están relacionadas estas adaptaciones? Esto es una cosa que se ha planteado y se ha discutido muchísimo, que es la emergencia del mundo de la conciencia, representado, por supuesto, por el simbolismo. Conocemos bien que el arte aparece hace medio millón de años. Hay todo un momento de socialización de la conciencia, no solo operativa, sino la conciencia simbólica de esta humanidad, que llamamos prehumanidad, pero que en realidad son los mimbres que van a construir el mundo simbólico de nuestra especie, del Homo sapiens. No podemos comparar de ninguna manera el mundo, la expresión artística neandertal con el Homo sapiens. La tecnología lítica, por supuesto, es diferente, aunque comparte muchos puntos. Pero, por ejemplo, todas estas industrias bifaciales, de puntas y demás, aquí nos aparecen en Europa con los sapiens, especialmente en el solutrense. Pero lo que es el comportamiento general, el control del fuego, organización del espacio, todo esto sería muy similar al Middle Stone Age. Efectivamente, sucede una cierta evolución en paralelo, lo cual no quiere decir necesariamente que los neandertales anduvieran en África o viceversa, pero sí es cierto que lo que conocemos como MSA se desarrolla casi en paralelo a lo que sería similar en Europa, que son las industrias musterienses o lo que llamamos paleolítico medio. Aquí siempre está el debate de si hay un centro de origen y luego de difusión, o surge de manera independiente en varios sitios a la vez. Y yo simpatizo con la idea de que cuando se ha desarrollado un nivel tecnológico, pues es casi inevitable que aparezcan formas de explotar la materia prima de una manera más eficiente, y son las variantes de lo que llamamos paleolítico medio. En general soy partidario de que estas cosas suceden en varios puntos a la vez. Y sí que es interesante que en ambos casos el comportamiento simbólico y los enterramientos y el comportamiento funerario se documenta en las dos especies. Pero yo creo que es porque en el fondo lo que nos está uniendo es que compartimos el mismo órgano con los mismos niveles de complejidad. ¿Exactamente igual? No, pero hay una rama común de comportamiento, y está claro que el comportamiento mortuorio y funerario está profundamente arraigado dentro de las especies como sapiens y neandertales. En Sudáfrica, por ejemplo, hay evidencia de humanos antiguos, Homo sapiens sapiens muy antiguos, y aquí tenemos de la misma cronología prácticamente neandertales. Este juego de comportamiento, ¿qué nos dice? Bueno, para mí como ecólogo, Sudáfrica y esto no son tan distintos a nivel ecológico, biogeográfico. Esas personas en Sudáfrica están haciendo ciertas cosas, especialmente explotación de recursos marinos, conchas, focas, etc. Igual que aquí. Pero claro, la hipótesis de trabajo todavía actual es que ese descubrimiento de explotación de recursos marinos en Sudáfrica es lo que nos lanza a colonizar el planeta siguiendo las costas. Ahora, esto nos hace la pregunta que si neandertales están haciendo en un medio bioclimáticamente, ecológicamente parecido,
tienen una conducta parecida, ¿por qué ellos sí y los neandertales no? Es una interrogante que yo creo que si podemos contestar o avanzarla un poco más, puede cambiar los libros de texto. Hace 200.000 años, unos niños dejaron sus huellas de pies y manos con una intención simbólica o comunicativa en un remoto lugar del Tíbet. No hablamos de huellas accidentales. La impresión de manos en negativo o positivo en las paredes de cuevas es un fenómeno frecuente en la prehistoria. Quizá aquellos niños quisieron dejar constancia de su individualidad, de su identidad. Demostraron, además, un elevado conocimiento sobre la respuesta de algunos materiales en la naturaleza, fruto, sin duda, de una fina y permanente observación. El centro del debate sobre el simbolismo lo ocupan respectivamente el mundo funerario y el artístico. Los primeros trazos de pintura pudieron darse en la península ibérica hace unos 65.000 años, aunque el uso de ocre en África y Eurasia es anterior. Los debates sobre comportamiento funerario de al menos 3 especies, neandertales, sapiens y naledís, están en su máximo apogeo. En España, la Sima de las Palomas parece mostrar lo que es un caso de enterramiento neandertal. Arqueomanía sigue su evolución desde hace años. ¿Podemos estar ante un primer enterramiento ritual? Es verosímil. Se encuentran enterramientos de esta época no demasiado diferentes, con las manos así, cerca de la cabeza, tanto neandertales como protomodernos en Israel de hace 80.000 años. El esqueleto se encuentra recostado de costado sobre su lado izquierdo con los 2 brazos flexionados. Aquí arrancaría el brazo derecho, esta sería la articulación del hombro. Se puede apreciar también la forma de la escápula con el coracoides y el acromión detrás y la clavícula. El húmero baja por aquí, esta sería la articulación del codo derecho, por aquí suben cúbito y radio. Michael, ¿la enterrarían con su ajuar? ¿La enterrarían con algún tipo de ropaje especial? ¿Cómo crees que sería? Bueno, no hemos encontrado nada que puede indicar un ajuar individual, pero sí algunos huesos quemados de caballo, astrágalos, que hace pensar que quizás comían algo en el momento del enterramiento. También algunos utensilios de sílex musterienses, pero no podemos llamarlos realmente un ajuar personal. Es posible, no sabemos. Elementos de adorno no los hay. Visitamos el yacimiento durante la última campaña. Una sima funciona como una perfecta trampa en la que caen animales y también personas. Los mineros hicieron un túnel, descubrieron la sima, la vaciaron, pero afortunadamente quedó como testigo esta columna de tierra sin excavar. Esta columna arranca en los 50.000 años de cronología y en la base donde me encuentro tiene unos 150.000 años. Quiere decir que queda reflejada en ella 100.000 años de pura historia neandertal. En 1992, hace ya años, comenzaste a excavar el yacimiento de la Sima de las Palomas, que ha venido a convertirse en uno de los principales yacimientos neandertales de toda Europa. ¿Qué es lo más destacado que habéis encontrado? Bueno, en total hay restos que pertenecen a 15 individuos neandertales, de los que 3 al menos están en estado de articulación anatómica, lo cual es poco normal. ¿Y qué tipo de hueso habéis encontrado? Restos de mandíbula nos indican 11 individuos distintos, desde bebés hasta adultos. Luego hay otros 4 piezas, dientes y huesos sueltos de distintos niveles que no pueden pertenecer realmente a aquellos, por lo que en total 300 piezas esqueléticos entre dientes y huesos sueltos, pero todavía hay algunos huesos que están sin, para así decirlo, separados de la brecha. Has encontrado la celebérrima paloma,
con la mejor pelvis neandertal conservada que se conoce a día de hoy, ya podemos hacernos una idea cómo eran físicamente estos neandertales. Responden al tópico de que eran más bien bajos y muy robustos. Paloma apenas tenía 1,50 m de talla, lo cual la sitúa entre una gama muy baja de los neandertales. Por eso tuvimos que hacer algunos estudios bastante meticulosos en su momento para separarla del hombre moderno de talla corta. Pero no, es una neandertal clásica en cuanto a su forma robusta y con las características de los neandertales en toda regla. Es una capa muy rica en restos de industria lítica, restos de fauna de animal, huesos quemados, sobre todo de ciervos, grandes ciervos y mucha tortuga. Industria lítica tanto en siles como en caliza. Estamos entre 110.000 y 130.000 años. Queremos continuar mientras el sedimento sea fértil. Llega un momento en que está demasiado profundo como para que pudieran acceder, suponemos. Hay que comprobarlo. Sí, llegará un momento que era hábitat, aquí arriba era hábitat, pero en profundidad pues ya sea una trampa, ¿no? Casi, ¿no? Que cayeran. Exactamente. De momento los restos que aparecen están in situ, están colocados. No son caídos desde fuera, sino que son restos de la comida y las herramientas líticas de los neandertales que vivían aquí. Bueno, ¿y algún enterramiento? Por supuesto, Paloma y su familia, la disposición que tienen parece que estuvieran enterrados. ¿Tú contemplas la posibilidad que el mundo neandertal ya practicara ritos funerarios, enterraran a sus difuntos, o son caídas puramente accidentales? Bueno, esa es una buena pregunta, porque muy cerca de Paloma y del niño, puede ser su propio hijo, no sabemos, se encontró 2 patas de pantera, de leopardo, o gato pardo, en estado de articulación como los huesos humanos. Y esto nos hace pensar que posiblemente el neandertal mató el animal y cortó las patas. También en ese lugar había varios fragmentos de sílex. Del Paleolítico Medio, aunque más antiguo, ubicados en el MSA africano, son los supuestos enterramientos de Homo naledi en Sudáfrica y el del niño Montoto en Kenia. Hay una distinción entre mortuorio y funerario. Mortuorio es hacer algo con los cadáveres, no abandonarlos, ¿no? Hacer algo con ellos. En Rising Star es la única explicación, hasta el momento. La única manera de entender cómo han llegado esos cuerpos a ese lugar es porque los han puesto pues otros humanos, ¿no? De manera intencional. Funerario es un paso más allá, indica simbolismo, indica creencia. Me parece a mí que es mucho más reciente y está asociado con Homo sapiens. Cuando hablamos de comportamiento funerario, tendríamos que ser capaces de alguna manera de inferir la intención, la motivación. Es decir, yo ya establezco una relación con los muertos que va más allá de nuestro contacto. ¿Cómo lo podemos hacer? Dándole significado al paisaje. Es decir, voy a llevar los muertos de manera habitual a este lugar. Puedes hacerlo también si, por ejemplo, incluyes ajuar, o si metes cosas de carácter claramente simbólico, o si haces un esfuerzo por poner el cuerpo de una manera determinada. No, ya estableces una relación que se va más allá de la inmediatez física. El futuro nos puede deparar importantes novedades sobre la naturaleza y comportamiento de nuestros hermanos neandertales. Una investigación reciente ha puesto el foco en la parte no codificada del genoma humano. Es posible que en esa suerte de materia oscura se encuentren varias claves sobre la evolución de nuestra especie. Mientras tanto, la arqueología continuará su trabajo paciente en lugares como Ardales, Pinilla, Gibraltar o Abric Romaní. Seguiremos la pista.